Esteban, querido, vamos con X, con el señor Elon Musk y Brasil. ¿Finalmente se encuadró? Está tratando de encuadrarse y ahora De Moraes le dice, bueno, para que me voy a tomar mi tiempo para resolver tu caso, tengo otras cosas que hacer. Así que se le está haciendo sufrir un poco. En el barrio se dirían cosas muy feas de la actitud de Musk, ¿no? Se lo Disculpa, Esteban, denominaría. Leila, vos como usuaria de Twitter me habías dicho que los brasileros eran muchos de los memes, ¿no? Sí, Y ahora que hay 20 millones de brazuca, ¿dónde están? ¿Se sabe? no sé, había mucha preocupación en la comunidad de Twitter porque, bueno, se iba a sentir la falta de los brasileños. Y Eh, se siente, digamos. Se siente, por un momento volvieron, me parece, pero por corto Sí. tiempo, ¿no? Sí, sí, que fue un susto. Fue el miércoles pasado, si no me equivoco, que de golpe los brasileños empezaron a decir, nos podemos conectar. Y se armó un revuelo tremendo porque parecía que estabas todavía subiendo la apuesta Musk porque habían cambiado la IP, o sea, como la dirección en internet de Twitter. Claro. Entonces esa IP no estaba bloqueada y algunos usuarios brasileños se conectaron. Y lo que dijeron desde X es que nada, se había tratado de un error, que había sido un cambio de servidor que habían tenido que hacer, pero rápidamente quedó bloqueado también. Pero parecía como una mojada de oreja y después realmente ya el viernes toda la evidencia indicaba que se había tratado de un error porque Elon Musk le informó a De Moraes que volvía a elegir me encantan estos nombres brasileños, Rachel de Oliveira Villanova Conceição como representante legal en Brasil, que es la misma que De Moraes había mandado a apresar por no responder a las exigencias, como representante legal de X, ¿no? Por Claro. no responder a las exigencias de la justicia, ¿no? De Moraes, evidentemente, no se chupa el dedo. Y bueno, esta mujer es la que nuevamente es designada representante legal en Brasil desde el viernes pasado. El sábado se notificó De Moraes de esto Ujú. y le dijo que se tomaba 5 días, le daba 5 días para presentar la documentación faltante y calcular todas las deudas acumuladas durante este periodo. Tenía que pagar cerca de 8.900 millones de dólares, perdón, 8.900 de dólares, ya 8.900 dólares me parece una ganga, siempre estamos hablando de miles de millones, por todo el tiempo que pasó sin bloquear las cuentas correspondientes. El mismo día que designó a la representante legal, ya empezó a bloquear las cuentas que son parte de la investigación de milicias digitales, es decir, toda esta granja de trolls que, digamos, abogó y empujó a la gente a creer que había habido un fraude en Brasil en las últimas elecciones, que bueno, viene trabajando desde hace mucho. Y una de las cuentas que volvió a bloquear es la de Fernando Cerimedo, quien es recordemos, es el secretario de Estrategia Digital de Javier Milei, y que está, bueno, en Argentina ahora haciendo bastantes papelones en general. Pero bueno, La derecha diario, ¿no? Entre otros. exactamente. Pero bueno, digamos, ¿por qué este cambio de rumbo repentino por parte de Elon Musk? Y es difícil de explicar porque es una persona muy caprichosa, entonces hay cuestiones casi psiquiátricas que uno tendría, o psicológicas, si se quiere, que hay que pensar para entender por qué, luego de decir que De Moraes era un dictador malvado disfrazado de juez, un más descontrolado, que la semana pasada tuiteó como forma de pregunta, ¿por qué nadie intenta asesinar a Biden o Harris? ¿Sí? Que publica directamente desde su cuenta, ya ni siquiera retuitea videos explicando cómo la inmigración está llegando porque los demócratas quieren que todos estos inmigrantes voten a favor de ellos en las próximas elecciones. Una cosa espantosa. Está descontrolado ya a nivel de conspiranoia. Uno sabía que era un tipo bastante inestable. En su momento había sido moderado. Recordemos que incluso había hablado de que no era ni republicano ni demócrata, pero apoyó a Obama en su momento y demás. Ahora ya está descontrolado, el virus woke, que ya hablamos de su hija, que él atribuye al virus woke que su hija se haya cambiado de género. Bueno, toda una serie de cuestiones muy complicadas. Pero dentro de este descontrol, de alguna manera parece haber entrado en razón. El otro día hablamos de la crisis económica de X, desde que él la compró, pagó cerca de 45.000 millones de dólares por el 90% que le faltaba de la empresa, es decir, que la empresa valía más de 50.000 millones de dólares. Ahora, como ya no cotiza en bolsa, no sabemos exactamente su valor, pero el año pasado, él mismo, cuando entregó acciones a sus empleados,
la cotizó en un equivalente de 15.000 millones, es decir, menos de un tercio del precio. Y desde que él tiene el control de la empresa, los anunciantes están yendo en masa por una red que está cada vez más tóxica, en la cual él despidió un montón de empleados que eran los que hacían la moderación, que eran los que se fijaban cuáles eran los mensajes que circulaban y trataban de reducir la toxicidad. Bueno, él despidió a esa gente y realmente X parecía más ya un proyecto político, un brazo de comunicación de las campañas de la ultraderecha global, y Brasil un tubo de ensayos para probar hasta dónde se podía tensar la cuerda. Bueno, tensó la cuerda y se estaba por romper. En Brasil está cerca de un poco menos del 10% de todos los usuarios de X en el mundo, es decir, una fuente de ingresos muy importante. Recordemos, tiene un modelo de negocios basado en la publicidad, Twitter, o sea que cuanta menos gente lo ve, menos atención tiene para ofrecerle a los anunciantes, por lo cual se imprimen menos publicidades y gana menos plata la empresa. Una empresa que, como dije, ya viene en picada en cuanto a sus ingresos publicitarios, que son la única fuente que tiene. Entonces, todo indicaría que tuvo que entrar en razón porque la sangría de Twitter lo único que hace es amplificarse desde hace mucho tiempo. Así que, bueno, este es el panorama. Ahora de Moraes ya hoy se vence el plazo para reclamarle las últimas multas. Recordemos, Esteban, es la Corte Suprema de Brasil sería, ¿no? Sí, creo que Leila seguramente sabe mejor, Tribunal Federal Superior, creo claro, que es en Brasil que se el llama. Pero sí, la Corte Suprema, claro, sí, la máxima instancia. Esteban, te quería preguntar también por, bueno, más allá de que se llegue a un acuerdo y demás con la representante y que ahora haya alguien que responda por X allí en Brasil, la pregunta es qué va a pasar con una plataforma, porque en definitiva no va a cambiar, digamos, las formas, ¿no? Claro. Va a seguir funcionando, de hecho lo vemos todos los días, ¿no? Quienes usamos la red social como es, digamos... Puedo decir las cuentas falsas y las fake news. Las cuentas falsas, las fake news, a la orden del día y no se combate eso, está lleno de bots, no hay ningún tipo de regulación, digo, Perdón, eso va a seguir estando. Brasil lo que está planteando es la investigación de lo que ocurrió en enero del 2022, 23, 22. Sí, es una investigación que venía de antes, porque eso es lo interesante y lo novedoso del caso, es que Alexander de Moraes tiene un equipo que él mismo, cuando era parte del Tribunal Electoral, armó, porque veía que desde las fuerzas de la justicia, de la seguridad, de la policía y demás, no había quien estuviera en condiciones de investigar este tipo de campañas de desinformación. Entonces ya hace años que él tiene un equipo que se dedica a eso. De hecho, le cuestionaban que fuera juez e investigador al mismo tiempo. Pero como nadie lo hacía, y es un juez bastante proactivo, digamos, se tomó el trabajo de armar este equipo, por lo cual, sí, como decís vos, Leila, la esencia de Twitter en este momento es que es una red muy politizada, muy generadora de campañas de desinformación, donde están muy activos los trolls, los bots, donde hay actividades coordinadas, y la justicia, en ese contexto, tiene serios problemas para actuar con suficiente celeridad como para evitar que esas cosas se difundan, porque nacen en Twitter, agarran tracción y después empiezan a circular por WhatsApp, Telegram y demás, que son encima sistemas de mensajería privada, con lo cual ya regular eso es muy complicado, porque te estás metiendo supuestamente entre las comunicaciones personales. Acá lo interesante es que De Moraes tiene un equipo para actuar con cierta rapidez, ya tiene un know-how, ya sabe qué es lo que está pasando, y si Twitter respondiera con la celeridad que se le exige a partir del marco regulatorio de Internet que está vigente en Brasil, se debería por lo menos hacer una reducción de daños importante. Pero vos necesitas una colaboración proactiva de Twitter, y por otro lado tenés el problema de que estructuralmente las redes sociales son muy difíciles de regular de tal manera que vos detengas el daño antes de que ocurra. Claro. ¿Sí? O cuando está empezando a ocurrir, una vez que ya agarró, son minutos. Más si hay un trabajo coordinado. Si vos desde 50 trolls y 10.000 bots lanzás algo, enseguida va a generar una atracción. Y encima ya venís trabajándolo desde hace años. Es decir, tener un montón de seguidores que están activos, que están listos para creerte o para apoyar cualquier bulo, cualquier chamullo que se publique en Internet. Esteban, pero el modelo Facebook de Zuckerberg, que generó ciertas regulaciones que se convierten en censura muchas veces, claro, sería el otro modelo.
Es que no es otro modelo para mí. ¿Por qué? Porque Facebook actúa, de hecho el caso de Francis Haugen durante las elecciones que pierde Trump, que es muy representativo de lo que pasó en ese momento. Facebook sabía que el costo político de que volviera a pasar lo mismo que en 2016 era muy alto. Entonces arma un equipo con Cambridge Analytica. No, sí, con Cambridge Analytica. Entonces, lo que él decía hacer es un seguimiento en el que estaba a cargo Francis Haugen, que después va a denunciar cómo funcionó todo eso. Se hizo ese seguimiento, digamos, hubo mucho cuidado para que no se utilizara Facebook para campañas de desinformación, que incluso incentivaban a la violencia y demás, pero en cuanto fueron las elecciones, desarticularon todo eso porque tenía un costo muy alto, un costo operativo, pero sobre todo un costo porque reducía la cantidad de mensajes que circulan. Y recordemos que estas son empresas capitalistas con una presión brutal por parte de los accionistas para generar ganancias, y si vos limitás la circulación de los mensajes más incendiarios, estás reduciendo los ingresos de la empresa. Claro. Porque si vos mandás un mensaje incendiario diciendo, no sé, que están los extraterrestres bajando en Nueva York, ese mensaje, que es obviamente una mentira, enseguida genera atracción porque llama la atención. Entonces, entre los que lo ridiculizan y los que lo creen, ese mensaje, esa noticia falsa, tiene muchísimo más impacto, genera más atención y genera más espacio para los anunciantes. Bien. Entonces, Haugen dice, en cuanto son las elecciones, cierran a ese grupo para que estaba tratando de controlar la circulación de noticias falsas, y a los pocos días, es la toma del Capitolio, con Facebook siendo utilizado para coordinar el ataque. ¿Entendés? Que eran miles de usuarios y después los locos que realmente se tomaron el micro para irse hasta el Capitolio fueron unos pocos miles, unos 5.000, 6.000, pero eso termina con 5 muertos. Y eso ocurre en Estados Unidos, eso es muy importante desde nuestra perspectiva. El costo político en Estados Unidos es altísimo, y sin embargo, aún así, son remolones para poner los dólares que implica regular eso y perder, digamos, están dispuestos a perder algo de dólares. El resto del mundo no lo hacen. Y los desastres que ocurren son tremendos. Entonces, yo creo que hay algo estructural a estas redes sociales que es irresoluble por mucha regulación que ponga. Incluso si ellos quisieran participar, incluso si estuvieran dispuestos a reducir la cantidad de dinero que pierden, incluso si estuvieran dispuestos a invertir, si aplicaran la mejor tecnología de la inteligencia artificial, si pusieran recursos, aún así creo que estructuralmente es un campo muy, muy fértil para hacer estas campañas de desinformación. Excelente. Esteban, querido, fuerte abrazo y éxitos hoy. Bueno, muchísimas gracias y éxitos para ustedes también.